Era un martes cualquiera, o al menos eso pensaban todos los que caminaban con prisa por aquel parque de concreto, como si el mundo no se detuviera nunca a mirar lo que de verdad importa. Los autos hacían sonar sus claxons, los semáforos cambiaban con indiferencia y las vitrinas de los restaurantes más caros de la ciudad reventaban de postres que nadie parecía terminar. En ese universo tan desbordante y ciego había alguien que sí miraba. Con los ojos muy abiertos y el estómago aún más vacío, una niña de cabello enmarañado se plantaba cada día frente al mismo ventanal de siempre. No pedía, solo observaba. Y eso, aunque nadie lo notara, era una súplica en sí misma. Tenía no más de 8 inviernos encima, pero su espalda ya se curvaba como si hubiese cargado décadas. No sabía leer ni escribir, pero contaba con precisión los pasos entre una banqueta y otra, como si de ello dependiera su existencia. Su mundo no se construía con juguetes ni palabras dulces, sino con trozos de pan rescatados de basureros, miradas evasivas y noches donde el frío le recordaba que nadie estaba buscándola. Nadie excepto ella misma. Se llamaba Alma, un nombre que en otra vida habría sido promesa, pero que aquí solo era un eco olvidado entre ladridos de perros y motores de combi. Ella no lloraba, no porque fuera fuerte, sino porque había aprendido que las lágrimas se secan rápido cuando no hay nadie que las note. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. Y lo curioso es que el cambio no llegó con estruendo, sino con el suave roce de una serpilleta blanca contra el vidrio. Del otro lado, una mujer elegantísima, de tacones altísimos y labios perfectamente delineados, comía sin apuro una ensalada verde como si estuviera en una película. No fue la comida lo que atrajo a Alma, sino el hecho de que aquella mujer, a diferencia de todos los demás, la miró de vuelta. No hubo palabras, solo ojos. Por unos segundos se cruzaron dos mundos, uno hecho de escasez y otro de excesos. Uno que caminaba descalzo por la tierra mojada y otro que flotaba entre lujos y champán. Alma, incrédula, bajó la mirada. No estaba acostumbrada a ser vista, y mucho menos por alguien que llevaba joyas tan brillantes que podían iluminar la tarde entera. Pensó en irse, en correr, en escapar de ese momento que la desnudaba por dentro. Pero no lo hizo. Se quedó. No por valentía, sino porque su estómago rugía con una desesperación que no admitía orgullo. La mujer se levantó, salió del restaurante. Alma no sabía si echarse a correr o quedarse paralizada. Y como suele suceder en esas situaciones, su cuerpo eligió la segunda opción. ¿Tienes hambre?, preguntó la mujer, con una voz tan suave que parecía mentira. La niña solo asintió, con una lentitud que rozaba lo solemne. Ven, dijo ella, sin ofrecer la mano ni prometer nada. Vamos a comer. Y caminaron. Lo que ocurrió a continuación no fue un milagro. Fue más bien una grieta en la rutina. Una grieta que dejó entrar algo de luz a una vida que había conocido solo sombras. La mujer no le preguntó por su familia, ni por su historia, ni por su edad. Simplemente pidió una pizza completa, con queso, tomate y bordes rellenos, para 2 personas. La sirvieron en una caja de cartón y la comieron sentadas en una banqueta del parque, como si fueran viejas conocidas compartiendo recuerdos. Alma no podía creer que todo ese sabor fuera suyo. Masticaba despacio, con una mezcla de culpa y éxtasis, como quien saborea algo que tal vez no le corresponde. La mujer la miraba de vez en cuando, pero sin invadirla. Era como si supiera que los silencios también alimentan. ¿Dónde vives?, preguntó al fin. Por ahí, dijo Alma, señalando vagamente el sur, donde las casas de lámina parecían derretirse bajo el sol. ¿Y tu mamá? Se fue. ¿Y tu papá? Nunca vino. La mujer asintió. No juzgó. No ofreció soluciones mágicas. Solo se quedó un rato más. Luego, cuando la pizza estuvo terminada y el sol comenzó a esconderse detrás de los edificios, se levantó. Cuídate, pequeña. Y se fue. Pero no fue para el final. Esa misma noche, Alma soñó con un comedor de mármol y una cama con sábanas de algodón. Soñó que alguien la arropaba sin pedir nada a cambio. Y al despertar, supo que la vida había cambiado, aunque aún no entendía cómo. Durante los días siguientes, volvió a aquel restaurante. La mujer no apareció, y Alma volvió a su rutina de observar vitrinas y oler pan sin tocarlo. Hasta que, una semana después, la vio. No solo esta vez,
sino acompañada de un hombre mayor, con traje oscuro y mirada de pocos amigos. Ella, sin embargo, volvió a mirarla. Y eso fue suficiente. Se acercó. La mujer la reconoció de inmediato. Otra vez tú, la niña sintió. Tengo hambre. Y esta vez no solo le compró comida, le ofreció un cuaderno. ¿Sabes escribir? No. ¿Quieres aprender? Era la primera vez que alguien le ofrecía algo que no se comía. Dudó, pero aceptó. Durante semanas se vieron a escondidas, siempre en el mismo parque. La mujer le enseñaba letras, números, canciones. Le hablaba del mundo como si Alma tuviera lugar en él. Y poco a poco, esa niña desnutrida fue dejando de temblar cada vez que escuchaba una sirena. Empezó a levantar la mirada, a pronunciar su nombre con firmeza, a dibujar sueños con crayolas prestadas. La mujer, que se llamaba Eugenia, venía de una familia que nunca había pisado un barrio marginal. Su mundo estaba hecho de clubes privados y cenas benéficas. Pero había algo en Alma que le recordaba a su infancia, a algo que había perdido y no sabía cómo, a su propia hambre de afecto. Entonces decidió hacer lo impensable, adoptarla. Pero no fue tan simple, porque en un mundo donde el dinero compra casi todo, hay cosas que aún se resisten, como el amor verdadero, como el respeto, como la burocracia de un sistema que no entiende los afectos fuera del papel. Y ahí comenzó otra historia, una más difícil, más desgastante, donde Eugenia tuvo que luchar contra jueces, instituciones y hasta contra su propio entorno, porque su familia no aceptaba que quisiera traer una niña de la calle a casa. Pero ella insistió, y Alma resistió, porque por primera vez tenía algo por lo que valía la pena quedarse. El proceso legal fue un camino largo, empedrado de preguntas incómodas y papeleo absurdo. Eugenia jamás había puesto un pie en una oficina de asistencia social antes de conocer a Alma. No sabía cómo funcionaba el sistema, ni cuánto tiempo tardaban en dar una respuesta, ni por qué parecía que todo estaba diseñado para rendirse a la mitad del camino. Pero eso no la detuvo. Comenzó yendo sola, luego con la niña, después acompañada de abogados, todos vestidos impecables, todos sin entender bien por qué lo hacía. Es solo una niña, decían algunos, no es tu problema, murmuraban otros. Pero Eugenia no respondía. Solo sostenía con más firmeza la mano pequeña que se aferraba a la suya, como si fuera lo último que le quedaba. Alma, por su parte, vivía entre la ansiedad de no entender del todo lo que pasaba y la emoción de ser, por fin, importante para alguien. Seguía durmiendo en un colchón sucio que compartía con otros niños sin nombre, pero cada vez que la mujer de los tacones altos la pasaba a buscar, el mundo se detenía un poco. Viajaban en coche, comían juntas, escribían en una libreta con flores. A veces Eugenia le prestaba un sombrero o le peinaba el cabello. Y Alma se miraba en los vidrios de los autos como si no se reconociera. Una tarde, mientras esperaban en una oficina helada, una trabajadora social les hizo llenar formularios. Alma no entendía nada, pero fingía que sí. Le gustaba parecer lista frente a Eugenia. De pronto le preguntaron su fecha de nacimiento. La niña calló, no porque no quisiera decirla, sino porque no la sabía. ¿No recuerdas tu cumpleaños? Preguntó la mujer de escritorio. Alma negó con la cabeza. Nunca tuve uno. Eugenia tragó saliva. Y por dentro juró que eso no volvería a pasar. Ese año, Alma tuvo su primera fiesta. Fue pequeña, con un pastel sencillo de 3 pisos y velas color naranja. Solo estaban Eugenia, la señora que limpiaba su casa, y una vecina de confianza que ayudó a decorarlo todo con globos. Alma no entendía por qué lloraba mientras soplaba las velas, ni por qué le dolía el pecho mientras abría una muñeca envuelta en papel plateado. Era felicidad, le dijeron, pero a ella le parecía más bien como cuando el cuerpo te avisa que algo está cambiando para siempre. Pasaron los meses. Eugenia comenzó a llevarla más seguido a su casa. Primero unas horas, luego tardes completas, después algunos fines de semana. Alma tenía su propia habitación, aunque dormía al principio en el suelo, por costumbre. Le costaba creer que todo ese espacio, con cama acolchada, peluches nuevos y luces tenues, fuera suyo. Se duchaba 3 veces al día, solo por sentir el agua caliente.
le gustaba el olor a shampoo y se peinaba frente al espejo hasta quedarse dormida. No todo era perfecto. Algunas noches tenía pesadillas, o se encerraba en el baño y se negaba a salir. Tenía miedo de perderlo todo, porque sabía que la vida es especialista en quitarte lo que empieza a gustarte. Pero Eugenia la esperaba, siempre, paciente, firme, con una ternura que no usaba palabras dulces, sino presencia constante. Estoy aquí, decía con los ojos, incluso cuando no hablaba. Una mañana, el abogado de Eugenia la llamó por teléfono. Aceptaron la solicitud, dijo. Alma será legalmente tuya. La mujer colgó sin decir nada. Caminó por toda la casa. Miró el jardín, las cortinas, las fotos familiares. Luego fue a la habitación de la niña. Alma dormía boca abajo, con la cara aplastada contra la almohada y una pierna colgando por fuera del colchón. Parecía un animalito por fin a salvo. Eugenia se sentó a su lado, le acarició el cabello y lloró sin hacer ruido. Pero las cosas no tardaron en complicarse. Primero fue su madre, una mujer de voz autoritaria y gestos fríos que jamás entendió por qué su hija, teniendo la vida resuelta, quería meterse con una pordiosera. Después fueron los socios. Algunos clientes dejaron de invitarla a cenas de gala. Empezaron los comentarios velados, las miradas, las ausencias. Eugenia no lo admitía en voz alta, pero dolía, sobre todo porque venía de personas que alguna vez quiso o que creyó que la querían a ella. Aún así, no se detuvo, porque había algo en esa niña, algo profundo y feroz, que la había transformado. Era como si Alma le hubiera quitado una venda de los ojos. Ahora veía otras cosas, a otras personas. Ahora no podía caminar por la ciudad sin notar cuántas almas había en cada esquina, cuántas niñas tragaban saliva en vez de pan, cuántas miraban vitrinas como se mira una estrella imposible. Y esa visión no la abandonaba nunca. En la escuela, Alma al principio no encajaba. Los otros niños se burlaban de su forma de hablar, de sus zapatos pasados, de su torpeza con las letras, pero ella aguantaba, porque tenía un refugio, porque cada tarde volvía a casa y sabía que, por fin, alguien estaba de su lado. Eugenia la ayudaba con las tareas, la escuchaba hablar de lo que aprendía. Iban juntas al parque, al cine, a la feria del libro. Y cada vez que la niña decía una palabra nueva, Eugenia sentía que el mundo volvía a tener sentido. Una tarde, mientras hacían fila en una heladería, un hombre en traje las miró con desprecio. Luego, sin pensarlo, dijo en voz alta: ¿Adoptaste a esa salvaje solo para sentirte buena persona? Eugenia no respondió, pero Alma sí. No soy salvaje, solo tuve hambre. El hombre se quedó mudo y se alejó. Esa noche Eugenia no durmió, pero no por tristeza, sino por orgullo. A los pocos años, Alma no solo leía de corrido, también escribía cuentos, historias donde niñas como ella encontraban casas con camas tibias y señoras que les compraban lápices de colores. Historias donde nadie tenía que mendigar cariño ni permiso para existir. Historias donde el pasado dolía, sí, pero el futuro valía la pena. Eugenia coleccionaba esos cuentos como si fueran joyas. Los guardaba en carpetas, los plastificaba, los leía en voz alta cuando se sentía perdida. Porque Alma, sin saberlo, le había devuelto algo que ella misma había olvidado: la capacidad de asombrarse. El resto del mundo, sin embargo, seguía siendo áspero. Había prejuicios que no se borraban con papeles legales ni con fiestas de cumpleaños. Eugenia tuvo que cerrar su negocio cuando varios inversores se retiraron. Algunos amigos la bloquearon en redes sociales. Su madre dejó de hablarle, pero no se arrepintió, nunca, porque sabía que había elegido lo único que importaba. Alma creció, y como suele suceder con los niños que no tenían nada, valoraba todo con una intensidad que quemaba. Estudiaba más que nadie, preguntaba todo, se aprendía de memoria los libros y tenía una obsesión silenciosa por no fallar. No porque quisiera destacar, sino porque temía que, si se equivocaba, todo desaparecería. Eugenia la abrazaba fuerte cuando la notaba así. Le decía que ya no tenía que demostrar nada, que el amor no se gana como una medalla, que estaba a salvo, pero el miedo
Como los tatuajes, a veces se queda debajo de la piel, invisible pero presente. Una vez, en una charla escolar, la invitaron a contar su historia. Alma dudó. No quería parecer la niña pobrecita rescatada por la rica buena. Le parecía un cuento barato. Entonces subió al escenario, respiró profundo y dijo, no soy un milagro, solo soy una prueba de que alguien me miró a tiempo. La ovación fue larga. Eugenia lloró desde el fondo de la sala. Y aunque nada de eso borraba los años en la calle, el hambre, los inviernos bajo puentes o los sustos de madrugada sí construía un nuevo relato. Uno donde el dolor no tenía la última palabra, el tiempo no se detuvo, porque nunca lo hace. Alma tenía ahora 14 años, y aunque la piel seguía siendo la misma, el alma, esa que alguna vez se arrastró por el lodo de las banquetas, parecía haber mutado. Caminaba erguida, sin mirar al suelo. Su ropa no tenía remiendos, su cabello no olía a humo, y su voz ya no se quebraba al hablarle a un desconocido. A simple vista, era una más entre las niñas del colegio privado, al que asistía gracias a una beca que Eugenia había conseguido con esfuerzo y contactos que aún conservaba. Pero por dentro, Alma llevaba cicatrices invisibles que no se iban con nada. A veces, mientras sus compañeras hablaban de vacaciones en la nieve o fiestas de cumpleaños con 100 invitados, Alma guardaba silencio. No por vergüenza, sino porque esas historias le resultaban ajenas, como si hablasen de películas que nunca había visto. En otros momentos, le costaba aceptar los gestos de afecto. Se tensaba cuando alguien le tocaba el hombro. Desconfiaba de los regalos. Y aunque amaba a Eugenia con cada célula de su cuerpo, le costaba decir mamá sin que le temblara la boca. Una tarde, mientras ordenaba sus cuadernos en la biblioteca de la escuela, vio entrar a una niña nueva. Era pequeña, delgada como un hilo, con ojeras que parecían dibujadas con carbón. Caminaba sin hacer ruido, con los ojos bajos y la mochila rota. Alma la reconoció de inmediato. No por su cara, sino por su silencio, porque era el mismo que ella cargó durante tantos años. Se acercó despacio. ¿Todo bien? Preguntó. La niña levantó la mirada, apenas un segundo, y luego asintió con la cabeza sin decir una palabra. ¿Cómo te llamas? Cielo, respondió. Bonito nombre. Cielo no sonrió. Solo se sentó en una esquina con un libro que no abrió jamás. Y Alma entendió. Entendió que el ciclo había girado y que ahora era ella quien podía mirar a alguien más a tiempo. Durante los siguientes días, la observó con discreción. Cielo no hablaba con nadie. Comía sola. Sus zapatos tenían los cordones deshilachados y la misma chaqueta todos los días. En los recreos, se sentaba al borde del campo, lejos del bullicio, y se quedaba mirando al cielo como si buscara a alguien. Una tarde, Alma decidió acercarse con 2 panes dulces que compró con el dinero de su almuerzo. Se los ofreció sin palabras. Cielo los miró, los tomó con manos temblorosas y los guardó en el bolsillo. Gracias, susurró. No era mucho, pero era el comienzo. Alma no le contó nada a Eugenia, no aún, no porque desconfiara de ella, sino porque sentía que esta era su lucha, su primer acto independiente de compasión. Quería ver hasta dónde podía llegar sola. Un sábado, mientras caminaba por el centro, creyó ver a Cielo parada en la puerta de un viejo edificio. Al acercarse, notó que no estaba sola. Un hombre, sucio, ebrio, con voz rota y mirada ausente, discutía con ella. No gritaba, pero sus palabras eran como cuchillos mojados en miedo. Te dije que trajeras algo, le decía. No vengas con las manos vacías. Cielo apenas balbuceó una excusa. No me dejaron entrar, dijo. No me dieron nada. El hombre la tomó del brazo, no con fuerza, pero sí con desprecio. Inútil, murmuró. Fue suficiente. Alma se acercó de golpe. Hey. El hombre la miró. Frunció el ceño. ¿Tú quién eres? Soy su compañera. Y no tiene que irse contigo si no quiere. El hombre rió, una risa hueca, sin dientes. ¿Y tú qué sabes, niña rica? Sé más de lo que te imaginas. Lo dijo con una rabia que no se parecía a la de los adultos, sino a la de alguien que ha sobrevivido al mismo infierno. El hombre bufó, soltó a Cielo y se alejó caminando como si el suelo le pesara.
Alma no dijo nada, solo tomó la mano de Cielo y la llevó a su casa. Por primera vez, le abrió a otra persona la puerta que una vez le fue abierta a ella. Eugenia no preguntó, no juzgó, solo preparó chocolate caliente y escuchó. Cielo no hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Dormía abrazada a una almohada como si fuera salvavidas, y a veces se despertaba gritando por las noches. Los días siguientes fueron tensos. Alma no sabía qué hacer. Tenía miedo de meterse en problemas. Pero también sentía, con una certeza casi dolorosa, que Cielo no podía volver a ese lugar. Habló con Eugenia, le contó todo, y Eugenia la escuchó con la misma ternura con la que una vez escuchó su historia. Vamos a ayudarla, dijo, y lo hicieron. Buscaron apoyo legal, llamaron a trabajadores sociales, presentaron denuncias, y durante ese proceso Alma sintió algo que nunca antes había sentido tan claramente. Propósito, pero por primera vez en su vida no estaba solamente sobreviviendo, estaba haciendo que alguien más viviera mejor. Cielo se quedó con ellas por semanas, luego por meses. Y al cabo de un tiempo, las tres formaban una familia que, aunque extraña a los ojos del mundo, funcionaba como un engranaje perfecto. Eugenia, antes sola, ahora tenía dos hijas, dos niñas con pasados que pesaban como mochilas mojadas, pero con ojos que sabían mirar con gratitud. Los desayunos se llenaban de risas. Las cenas eran lugares de confesión. Los fines de semana se convertían en excursiones improvisadas al parque, al museo o al mercado. Un día, Cielo trajo una carta. Es para ti, le dijo a Alma. Era una hoja doblada con torpeza. Decía, gracias por verme. Gracias por no tener miedo de hablarme. Cuando me ofreciste el pan, pensé que era una trampa, pero ahora sé que no, que tú sabes lo que es tener hambre. No quiero volver a ese lugar, nunca más. Quiero quedarme contigo, con ustedes. Quiero aprender a vivir sin miedo. Alma lloró, y no le dio vergüenza, porque comprendió, por fin, que todo lo que había vivido, todo el dolor, toda la miseria, toda la soledad, tenía sentido si podía convertirlo en algo así. El calendario no perdonó su paso. Como si tuviera prisa, fue empujando a Alma hacia el borde de lo desconocido, donde ya no bastaba con sobrevivir ni con soñar. Había que construir algo, algo propio, algo que resistiera. A los 18 años, Alma tenía el cabello más largo, los rasgos más definidos y los mismos ojos, atentos, desafiantes, profundos. Seguía usando la misma mochila vieja que Eugenia le regaló cuando entró a la secundaria, no por necesidad, sino como símbolo, como ancla. Terminó la preparatoria con honores. Se ganó una beca completa para estudiar psicología. No fue una decisión fácil, pero sí inevitable, porque dentro de ella vivía una certeza que ninguna clase de álgebra o historia universal había podido apagar. La única forma de saldar lo recibido era devolviendo, pero no de cualquier modo. Tenía que ser desde lo más hondo, desde ese lugar donde nadie le había hablado antes, desde donde duele. La universidad fue un territorio nuevo. Gente distinta, horarios agotadores, profesores que hablaban de traumas, teorías y neurotransmisores como si fueran piezas de ajedrez. Alma no siempre comprendía todo de inmediato, pero lo sentía, lo intuía, porque había vivido mucho más de lo que los libros describían, y eso le daba una ventaja que no podía explicarse en los exámenes. Mientras sus compañeros escribían ensayos sobre casos clínicos lejanos, ella recordaba las noches en las que dormía al lado de una bolsa de basura para no ser vista, o el rostro de la señora que una vez la ahuyentó con una escoba por sentarse frente a su panadería, o el temblor de Cielo cuando escuchaba una puerta cerrarse de golpe. Nada de eso era teoría, era carne. Durante el segundo año conoció a un profesor que marcó su camino, el doctor Elías Borbolla, viejo, encorvado, con voz de lija y mirada de cuchilla. No era simpático, pero era justo y sabía reconocer cuando alguien no solo estudiaba por un título. Tú no vienes aquí a pasar el tiempo, le dijo una vez. Tú estás huyendo de algo y al mismo tiempo corriendo hacia otra cosa. Esa combinación es peligrosa, pero también poderosa. A partir de entonces se convirtió en su mentor.
Le conseguía libros, le proponía lecturas, le exigía el doble que a los demás. Alma lo respetaba sin necesidad de admiración ciega. Lo veía como un reto, como una brújula con espinas. Con su ayuda, comenzó a hacer prácticas en un centro de atención para niños en situación de calle. El primer día, apenas cruzó la puerta, se sintió fuera de lugar, como si hubiera regresado al pasado con una versión más alta de sí misma. Los olores, las miradas esquivas, los gritos lejanos, todo estaba ahí, vivo, presente. Pero en lugar de huir, se quedó. Una niña de 6 años la miró desde una esquina. Estaba sucia, con los dientes torcidos y una herida mal curada en la pierna. ¿Tú eres la doctora?, preguntó. Alma se agachó y sonrió. No todavía, pero casi. ¿Y por qué quieres hablar con nosotros? Porque yo también fui tú. La niña frunció el ceño, como si no entendiera, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, cerca, y no se fue. Durante los meses siguientes, Alma se convirtió en una presencia constante. Escuchaba más de lo que hablaba. Anotaba sin interrumpir. Jugaba sin imponer reglas. Y cuando un niño rompía algo o se enojaba, no lo castigaba. Le preguntaba por qué. Eso fue lo que más le agradecieron. No el currículum, no las buenas notas, sino su forma de estar, de mirar, de no asustarse. Un día, mientras acompañaba a uno de los niños a una cita médica, una trabajadora social le preguntó, ¿tú qué quieres hacer cuando termines? Alma no dudó. Abrir un lugar, no como este, uno donde no solo se atienda a los niños, sino donde puedan quedarse, dormir, comer, soñar, estudiar. Uno donde no tengan que irse a los 18 años con una mochila y una palmada en la espalda. ¿Y con qué dinero?, se burló otra. Ya veré, respondió Alma, pero lo voy a hacer. Y lo hizo. No fue inmediato, le llevó 4 años, 4 años de becas, de trabajos mal pagados, de pedir favores, de presentar proyectos, de enfrentar negativas. Eugenia la apoyó en todo, aunque el corazón se le encogía cada vez que la veía frustrada. Cielo, ahora convertida en una adolescente callada pero brillante, le ayudaba con los diseños, los planos, las propuestas. Y fue en un rincón olvidado de la ciudad donde encontraron una vieja casona que había sido escuela. Después bodega, después nada. Con manos prestadas restauraron los muros, pintaron, repararon tuberías, compraron colchones con descuentos, armaron estanterías con donaciones, pusieron una cafetera vieja que hacía más ruido que café y una frase pintada en la entrada: aquí nadie sobra. La llamaron Casa Brújula, porque no era un hogar ni un refugio, era una dirección posible. La primera noche durmieron allí 7 niños, todos con historias distintas, todos con el mismo miedo. Alma los arropó uno por uno. No dijo mucho, solo los miró, como una vez la miraron a ella. El primer desayuno fue pan con mantequilla y leche en polvo. Se rieron, lloraron, se pelearon por la última rebanada. Fue perfecto. Los años pasaron. Casa Brújula creció. Llegaron más voluntarios, más camas, más cuentos antes de dormir. Eugenia se encargaba de la parte legal y administrativa. Cielo estudiaba pedagogía y se convirtió en maestra de los más pequeños. Alma, ya titulada y con maestría, dirigía todo con la misma intensidad de siempre, pero con más calma. Como quien ya no huye, sino construye. Una mañana recibió una carta por correo. Era de una editorial. Leímos algunos de sus cuentos, decía. ¿Le gustaría publicar un libro? Alma no lo podía creer. Pensó que era una broma, pero no lo era. El libro se llamó Pan para el alma. Fue una recopilación de historias cortas inspiradas en los niños que conoció. Historias de dolor, sí, pero también de ternura, de esperanza, de pequeñas victorias. Se vendió bien, muy bien. Y con esas regalías compraron otro edificio, otra casa brújula, en otro estado. Alma se convirtió, sin buscarlo, en referente. La invitaban a dar charlas, a entrevistas, a congresos, pero siempre volvía.
Siempre regresaba al comedor donde un niño le decía que no le gustaba el arroz o una niña le preguntaba si podía dormir con la luz encendida. Porque para ella el cambio real no estaba en las cámaras, ni en las notas de prensa, ni en los premios que empezaban a acumular polvo. El cambio estaba en los ojos que dejaban de temer, en las manos que dejaban de robar, en los cuerpos que por fin descansaban sin sobresaltos. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había comenzado todo, ella simplemente respondía: un día tuve hambre y alguien me miró. El nombre de Alma comenzó a resonar en lugares que ella nunca imaginó. Primero fue una columna en un diario local que hablaba sobre Casa Brújula como una luz tenue en el corredor más oscuro del país. Luego vinieron las invitaciones a foros de infancia, los programas de radio, los reportajes. Personas que nunca habían pisado una colonia marginal querían conocer su historia, escucharla, tomarse fotos con ella, algunos por admiración genuina, otros por moda. Alma no era ingenua. Sabía distinguir entre una palma en la espalda sincera y un intento de publicidad disfrazado de solidaridad. Por eso, a veces aceptaba las invitaciones, a veces no. En lo profundo, seguía siendo la misma niña que contaba pasos entre banquetas y sabía leer silencios mejor que palabras. Pero también era una mujer que ahora debía tomar decisiones que afectaban a decenas de vidas. No era fácil, no era romántico, no era como en los libros. A veces faltaba dinero, a veces faltaban camas, o paciencia, o fe, pero nunca faltaban ganas. Con el segundo edificio ya en funcionamiento, comenzaron a recibir a jóvenes mayores de edad que habían salido del sistema sin saber a dónde ir. Muchos llegaban rotos, otros furiosos, algunos drogados, pero todos en el fondo pedían lo mismo: no ser echados otra vez. Fue entonces cuando Alma propuso un programa que muchos consideraron una locura: emplear a esos jóvenes en la misma Casa Brújula. No como ex callejeros que barren por lástima, sino como personal capacitado. Les enseñaron oficios, gestión, administración. Algunos terminaron estudios. Otros se convirtieron en asistentes de cocina, en encargados del huerto, en tutores de lectura. El modelo empezó a replicarse y con ello comenzaron también los ataques. Una organización así, que no dependía de partidos políticos, ni de iglesias, ni de intereses económicos, resultaba incómoda. Aparecieron auditorías, acusaciones de lavado de dinero, rumores de tratos inadecuados, lo típico. Pero nada prosperó, porque todo estaba en orden, porque Alma no solo era honesta, era obsesivamente meticulosa. Llevaba cada factura, cada comprobante, cada bitácora como si supiera que algún día iban a querer destruirla. Una mañana, mientras firmaba unos papeles en su oficina, recibió un mensaje. Hay alguien afuera que quiere hablar contigo. ¿Quién? No dijo su nombre, pero parece conocer el tuyo. Alma salió, y ahí estaba, una figura encorvada, con el rostro más envejecido de lo que recordaba, pero con la misma sombra en los ojos. Era él, el hombre que una vez arrastró del brazo al cielo, que la insultó en plena calle, que la hizo temblar, que se evaporó sin dejar rastro durante años. Alma se detuvo a unos metros. No habló, no se movió. Él fue el primero en romper el silencio. Vengo a pedirte perdón, dijo. Ella no respondió. Sé que no me lo merezco, sé que fui una porquería de persona. No vengo a pedir nada. Solo quería verla, saber si está bien. Alma lo miró largo rato. Luego, sin mover un músculo del rostro, le preguntó: ¿por qué ahora? Porque estoy enfermo, porque no puedo dormir, porque sueño con ella cada noche. ¿Y por qué? Tú me diste una lección sin decir una palabra. Alma no lloró, no gritó, no se vengó, solo lo escuchó. Luego, sin violencia pero con firmeza, le respondió: ella no necesita verte, ella está bien y no te debe nada. El hombre bajó la cabeza. Lo sé, y se fue. Nunca más lo volvieron a ver. Cielo, al enterarse, no reaccionó como Alma temía. No gritó, no se derrumbó, solo dijo: gracias por no permitir que sus palabras volvieran a entrar. Y eso bastó. Al año siguiente, Alma recibió una invitación que la dejó helada.
Una fundación internacional quería premiarla por su labor con la infancia. El evento sería en París. Todo pagado, con alfombra roja, flashes y discursos en inglés. Eugenia, ya canosa, la abrazó con una mezcla de emoción y nostalgia. Nunca imaginé que aquella niña sucia frente al restaurante volaría tan alto, le dijo. Yo tampoco, respondió Alma. Pero aquí estamos. El día del evento, vestida con un traje azul oscuro que le prestó una diseñadora voluntaria, Alma subió al escenario. El teatro estaba lleno. Luces, cámaras, gente elegante. Tomó el micrófono. No tengo un discurso preparado, dijo, porque aún me cuesta creer que esté aquí. Rieron, escucharon. Quisiera contarles algo que ocurrió hace muchos años. Yo era una niña. Estaba en la calle. No pedía dinero. No hablaba. Solo miraba a través del vidrio de un restaurante. Y alguien me miró de vuelta. Eso cambió todo. Hizo una pausa. Hoy, en Casa Brújula, hemos recibido a más de 1.200 niños. Muchos llegaron rotos. Algunos no hablaban. Otros no sabían ni cómo se llamaban. Pero todos, absolutamente todos, tenían algo en común. Querían ser vistos. No alimentados, no asistidos, no salvados. Solo vistos. El teatro se puso de pie. Y Alma lloró. No por debilidad, sino por memoria. El viaje a París no fue un punto final. Fue una pausa luminosa antes de un nuevo ciclo. Al regresar, Alma no trajo souvenirs ni diplomas enmarcados. Solo una libreta nueva, en la que anotó cada nombre que recordaba del evento. Cada propuesta, cada palabra que le pareció útil. Porque para ella, los reconocimientos eran apenas un pretexto para conseguir más puertas abiertas, más aliados, más manos. Al llegar al aeropuerto, la esperaba Eugenia. Ya caminaba más lento. Su piel, antes tersa como porcelana, se había vuelto delgada y suave como papel viejo. Pero su mirada seguía intacta, la misma que una vez rompió la distancia entre dos mundos desde el otro lado del cristal. Se abrazaron largo, no se dijeron mucho, no hacía falta. Ese invierno fue duro, no por el clima, sino por lo inevitable. A los pocos meses, Eugenia comenzó a enfermar. Al principio fueron mareos, luego cansancio. Luego, una tos que no cedía. Los médicos fueron claros. Era un tipo agresivo de cáncer pulmonar. El pronóstico no era alentador. Pero Eugenia no quiso hospitales ni tubos ni máquinas. Quería quedarse en casa. En su casa, con sus hijas, Alma se convirtió en enfermera, cocinera, confidente, hija. Dormía a su lado. Le leía libros, le peinaba el cabello, Cielo preparaba infusiones. Cantaba bajito, nunca hablaban del final. Pero todas sabían que se acercaba. Una noche, cuando la respiración de Eugenia era apenas un susurro, Alma le tomó la mano. Gracias por mirarme, dijo. Y Eugenia, con los ojos medio cerrados, respondió. Gracias por no mirar hacia otro lado. Murió 2 días después, sin dolor, sin soledad, en paz. El funeral fue íntimo. No quisieron cámaras ni discursos, solo flores silvestres, canciones suaves y silencio. Alma no lloró durante la ceremonia, lloró después, sola, en el parque donde se conocieron. Sentada en la misma banca donde una vez compartieron una pizza. Durante semanas funcionó como un autómata. Dirigía Casa Brújula con eficiencia, pero sin alma. Hacía lo necesario, pero sin ternura. Hasta que una noche, uno de los niños más pequeños se acercó y le preguntó, ¿dónde está la señora que siempre te traía flores? Y Alma entendió que tenía que seguir, no por obligación, sino por memoria. Redobló esfuerzos. Fundó una nueva sede en el norte del país. Abrió una panadería comunitaria para capacitar a jóvenes en reinserción. Estableció alianzas con hospitales para brindar atención psicológica y médica a niñas víctimas de abuso. Empezó a escribir otro libro, esta vez narrando la vida de Eugenia desde sus ojos. Pero el mundo, siempre impredecible, le tenía preparado un nuevo desafío. Una madrugada, a las 3 en punto, su teléfono sonó. Era Lucía, una de las encargadas de Casa Brújula en la ciudad vecina. Entraron, dijo con voz temblorosa. Se llevaron cosas,
Golpearon a uno de los chicos. Creemos que eran narcos. Dijeron que si no les damos el lugar, van a quemarlo. Alma se vistió en segundos. Tomó el auto y manejó durante 4 horas sin detenerse. Al llegar, encontró el portón forzado, ventanas rotas, y a uno de los adolescentes, Leo, 17 años, con el rostro hinchado y la mirada vacía. ¿Qué dijeron exactamente?, preguntó Alma. Que este terreno ya no es nuestro, que ellos van a hacer otra cosa aquí, que no se les ocurra denunciar. Durante horas escuchó testimonios, revisó cámaras, habló con abogados, pero sobre todo contuvo el miedo. No el suyo, el de todos, porque cuando el terror se cuela en un refugio, todo se tambalea. La denuncia fue interpuesta, pero, como era de esperarse, nadie movió un dedo. Demasiadas complicidades, demasiados silencios, demasiadas amenazas. Alma no retrocedió. Convocó a la prensa, a los aliados, a los niños ya adultos que habían salido de Casa Brújula y ahora eran maestros, panaderos, carpinteros, periodistas. Entre todos organizaron una cadena humana que rodeó el edificio. Grabaron testimonios, difundieron imágenes, usaron las redes. La historia se viralizó. Cientos de personas, sin conocer a Alma, viajaron para proteger el lugar con su presencia. Durante 5 días y 5 noches, nadie durmió. Y entonces, como si el poder sintiera vergüenza, la fiscalía apareció. La policía reforzó la seguridad. El gobierno local emitió un comunicado, no porque quisieran, sino porque no podían quedar mal frente a tantos ojos. Casa Brújula resistió, pero Alma sabía que eso no era una victoria, era apenas una advertencia. Desde entonces, redobló medidas. Capacitó a todo el personal en protocolos de emergencia, instaló sistemas de alarma, formó alianzas con refugios internacionales y juró no bajar la guardia. La experiencia la marcó, aún más que la calle, más que el hambre, más que la pérdida de Eugenia, porque le mostró que incluso con toda la luz, los monstruos siguen rondando. Y hay que estar listos. Un día, al salir de una entrevista, una periodista le preguntó, ¿nunca pensaste en abandonar todo y vivir tranquila? Alma sonrió. La tranquilidad nunca fue mi destino. La justicia, tal vez sí. El paso del tiempo dejó nuevas arrugas en el rostro de Alma, pero no le quitó velocidad al corazón. Cada día comenzaba a las 6, con una taza de café entre las manos y una lista mental que no terminaba nunca. Revisaba expedientes, atendía llamadas, corregía informes y en medio de todo escuchaba. Siempre escuchaba. Porque sabía que las historias que dolían más no venían con gritos, sino en susurros. Casa Brújula ya tenía 5 sedes, una en el norte, una en la costa, 2 en el centro del país y una más recién inaugurada en la montaña. En total, atendían a más de 500 niñas, niños y adolescentes. Algunos eran bebés abandonados, otros, jóvenes que venían huyendo de violencia doméstica, reclutamiento forzado o abandono institucional. Cada uno traía consigo una vida entera, y Alma los recibía como si fueran únicos, porque lo eran. Los fines de semana se convertían en ferias, talleres de escritura, clases de danza, juegos teatrales, visitas de payasos y perros rescatados. Y los lunes, como era costumbre desde hacía una década, se iniciaban con una asamblea donde todos, incluso los más pequeños, podían levantar la mano y decir lo que pensaban. En una de esas asambleas, una niña de 7 años se puso de pie. Se llamaba Zoe. Tenía el cabello lleno de trencitas, los ojos vivaces y una voz que no temblaba. Dijo, quiero que alguien me enseñe a hablar como la señora Alma, para que cuando yo sea grande también tenga mi casa brújula. Todos aplaudieron. Alma se acercó, se arrodilló frente a ella, le tomó la mano y dijo, te voy a enseñar yo misma, y tú vas a hablar mejor que yo. Zoe asintió con una seriedad conmovedora. Esa noche, Alma no pudo dormir. Caminó por el patio, escuchó las risas lejanas de los dormitorios, se sentó bajo el mismo árbol donde hacía años plantó el primer rosal en honor a Eugenia. Y pensó en algo que venía postergando desde hacía meses,
dejar el timón, no porque estuviera cansada, sino porque entendía que los grandes proyectos no deben depender de una sola persona, que los legados verdaderos sobreviven cuando aprenden a volar solos. Así que, al amanecer, convocó a su equipo más cercano, les habló sin adornos. He decidido dejar la dirección general de Casa Brújula. No me voy, pero quiero dar un paso al costado. No quiero ser la única cara, la única voz, el único plan, porque si yo caigo, esto debe seguir de pie. El anuncio cayó como relámpago en cielo despejado. Algunos lloraron, otros protestaron, pero Alma, como siempre, lo había pensado todo. Propuso una estructura horizontal, delegó funciones, formó un consejo integrado por exresidentes, psicólogos, educadores y líderes comunitarios. No dejó vacíos, dejó futuro. A partir de entonces se dedicó a lo que más amaba, escuchar. Fundó un programa llamado Voces que no se oyen, una red de entrevistas íntimas donde antiguos residentes de Casa Brújula compartían sus historias. No para inspirar, sino para documentar, para dejar constancia, para que nadie pudiera decir, no sabíamos. Una tarde, después de grabar la historia número 100, Alma salió a caminar por la ciudad. Le gustaba observar rostros, buscar reflejos de su pasado en los demás. No buscaba reconocimiento, solo señales. Se detuvo frente a un restaurante elegante. Había una niña afuera, sentada en la banqueta, con una bolsa de plástico en el regazo y la mirada clavada en el vidrio. No tenía hambre en los labios, pero sí en los ojos. Alma se acercó, no preguntó nada, solo se sentó a su lado. Le ofreció una servilleta. La niña la tomó sin saber por qué. ¿Te gusta mirar desde aquí?, preguntó Alma. Sí, es como ver otro planeta. ¿Y te gustaría entrar? La niña sintió, pero no se movió. Alma se levantó, fue hasta la entrada y habló con el mesero. Pagó la comida por adelantado, luego regresó. Vamos. Y entraron, pidieron 2 sopas, un pan para compartir, un refresco de fresa, comieron en silencio, como si ese acto tan simple tuviera el peso de un nacimiento. La niña no habló mucho, solo dijo su nombre. Abril. Cuando terminaron, Alma le dejó una tarjeta, no con un número, solo una dirección y 2 palabras, cuando quieras. No supo si la volvería a ver, pero volvió. 3 días después, Abril apareció en la entrada de Casa Brújula con la misma bolsa de plástico, un cuaderno viejo y los ojos más despiertos. ¿Puedo quedarme aquí? Y Alma, sin necesidad de papeles ni promesas, la abrazó. Porque entendía que todo eso, todo lo construido, lo luchado, lo perdido, lo ganado, valía la pena solo por ese momento. Por ese sí. Porque entendía que las vidas no se salvan con discursos, ni con premios, ni con estadísticas. Se salvan una por una, a fuego lento, y sobre todo, con alguien que mire de vuelta. Pasaron 5 años desde aquella noche en que Alma dejó la dirección general de Casa Brújula. 5 años en los que la organización creció más allá de cualquier proyección optimista. Otras 6 sedes abrieron sus puertas en comunidades rurales, barrios marginados y zonas fronterizas. Cada una con su estilo, su historia, su gente, pero todas compartiendo el mismo principio. Aquí nadie sobra. Zoe, la niña que alguna vez pidió aprender a hablar como Alma, ya estaba en la universidad. Estudiaba sociología. Había dado su primera conferencia ante 500 personas. Y al terminar, entre vítores y aplausos, buscó con la mirada a su mentora. Alma estaba sentada al fondo, discreta, aplaudiendo como cualquier otra madre orgullosa. Cielo, por su parte, era ahora una maestra reconocida en programas de alfabetización para mujeres indígenas. Había fundado su propia red de apoyo para niñas víctimas de trata. Cuando los medios le preguntaban de dónde venía su fuerza, siempre respondía lo mismo. Fui mirada a tiempo y luego aprendí a mirar a otras. Alma ya no asistía a todos los actos. Prefería estar en las sombras, acompañando desde la trinchera, tomando café en las cocinas comunitarias, revisando dibujos en crayón y preguntando si alguien necesitaba un abrazo. Escribía más, cuidaba el jardín,
Visitaba a antiguos residentes convertidos en padres, tías, vecinos. Iba a sus casas, llevaba pasteles, se quedaba a escucharles. Un día, mientras revisaba archivos viejos, encontró la primera ficha médica de una niña que no tenía ni nombre cuando llegó, solo un apodo, la gritona. Al lado, una fecha escrita a lápiz, día 1. Alma la releyó en silencio. Luego sacó una hoja en blanco y escribió otra frase. Día 5620. La gritona ahora es cantante profesional. Va de gira por el sur del país. Envió boletos para toda la casa. Dijo que quería que la vieran brillar. Rió, lloró, cerró el archivo porque era momento de algo más. Ese verano, Alma organizó una reunión en la sede central. Asistieron más de 1000 personas, exresidentes, educadores, voluntarios, cocineras, psicólogos, vecinos, todos. Era un festival, pero también una despedida. Ella no lo dijo abiertamente, no lo necesitaba. Durante el evento, se sentó en la misma banca del parque donde una vez, siendo niña, la vieron por primera vez. Y con una libreta entre las manos, escribió su último cuento. Era sencillo. Se llamaba Desde el otro lado del vidrio. Narraba la historia de una niña que tenía hambre, pero también preguntas, que miraba más que pedía, que encontraba una mujer que no le ofrecía migajas, sino tiempo, y que un día, sin darse cuenta, se convirtió en esa mujer. Cuando terminó de escribirlo, cerró la libreta. La dejó sobre la mesa del comedor comunitario. Cualquiera podía tomarla, cualquiera podía leerla. Luego se levantó, se fue a caminar, cruzó por última vez la calle donde la conocieron, entró al restaurante de siempre, pidió una pizza, la comió entera, miró a través del vidrio y por un segundo juró ver a una niña que la miraba. Pero no había nadie, o tal vez sí, porque en algún rincón, en alguna ciudad, en alguna banqueta hay siempre una alma nueva, esperando no que la salven, sino que la vean. Y cuando alguien la mire con calma, sin prisa, con verdad, todo volverá a comenzar. Porque esta historia no termina aquí. Comienza cada vez que tú decides no mirar hacia otro lado. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tocó y ahora tú también formas parte de ella. Si alguna vez has sentido que no tenías nada, que el mundo no te veía, que no existías para nadie, recuerda esto. Todo puede cambiar con una sola mirada. Y si tú ya fuiste visto, entonces te toca mirar a alguien más. Suscríbete a este canal si quieres más historias reales, emocionales, profundas. Aquí, cada semana, una nueva voz encuentra su lugar.